Bueno, vamos a empezar a desarrollar el último tema que tiene que ver con el tamaño muestral y las diferentes formas de calcularlo o estimarlo. Quiero centrarme primero en qué es el tamaño muestral, que en definitiva es la cantidad mínima necesaria de unidades de observación que resulta representativa de la población de estudio y que lo que va a permitir es que las conclusiones que se obtengan se encuentren protegidas de manera confiable de posibles errores producidos por el azar. La estimación de tamaño muestral, la verdad que debe ser calculado en fases tempranas de la investigación porque va a influir de manera decisiva sobre la factibilidad del estudio y del diseño también. Así que es muy importante que lo tengamos presente. Y los objetivos principales del cálculo de tamaño muestral tienen que ver con permitir que las conclusiones que se obtengan se deban exclusivamente al factor en estudio y no al azar, y en segunda instancia que nos permita aproximar de manera confiable los valores reales de los parámetros estudiados. Si me preguntan cuál es el tamaño muestral apropiado, la verdad que tengo que responderles que depende principalmente de las pretensiones de lo que querramos hacer o de quien está investigando. Porque, por ejemplo, cuanto más pequeña sea la diferencia entre dos muestras o entre dos situaciones o entre algo que queremos comprobar, más grande va a ser el tamaño muestral requerido. Entonces esto me lleva a tratar de enumerar factores que van a influenciar en el cálculo de tamaño muestral. Uno es, por ejemplo, esto que mencionaba, las diferencias que queremos probar o la amplitud de lo que queremos demostrar. Y eso está relacionado con los parámetros que queremos estimar, el tipo de muestreo que hayamos elegido, la precisión de los cálculos, los errores muestrales que vamos a admitir y la variabilidad poblacional. Bueno, y entonces ahora sí quiero desarrollar un poquito sobre el error muestral admisible, que en realidad son dos grandes errores. Hay un error de tipo 1 y un error de tipo 2, que ya los tenemos bastante nombrados, sobre todo en relación al error de tipo 1. El error de tipo 1 no es más ni menos que el nivel de significancia, cuya probabilidad la simbolizamos con alfa, y es básicamente rechazar una hipótesis nula verdadera. El error de tipo 2 lo simbolizamos con la letra beta y es la falta de potencia de un estudio. Y básicamente lo podemos definir también como no rechazar una hipótesis nula que es falsa. En estudios biomédicos, el nivel máximo tolerable en general es de un alfa del 5%, o sea, una probabilidad de 0.05, y un error beta del 20% o en probabilidad 0.20. ¿Y cómo se calcula entonces el tamaño muestral? Porque estamos haciendo como un camino alrededor de esta situación, pero es momento de que empecemos a abordarlo. Para calcular el tamaño muestral debemos considerar básicamente primero si el estudio es para determinar parámetros, o sea, estimar parámetros, o en realidad es para hacer contrastes de hipótesis. Entonces se abren dos bloques, según estas dos opciones. Y vamos a conocer que hay fórmulas para determinar el tamaño muestral mínimo cuando queremos estimar parámetros, y son las siguientes dos. Si queremos estimar o estamos trabajando en una situación donde evaluamos una proporción y queremos estimar el tamaño muestral mínimo, vamos a utilizar la primera fórmula. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, variables cualitativas nominales de presencia-ausencia y estamos trabajando con prevalencias de enfermedad, por ejemplo, y queremos hacer una estimación de tamaño muestral, vamos a usar esta fórmula, que nos dice que el tamaño muestral mínimo requerido va a depender o va a ser directamente proporcional a un valor de la curva normal estándar según el alfa que definamos, que puede ser para un alfa a una cola o a dos colas, o sea, uni o bilateral, y luego lo vamos a elevado al cuadrado, ese valor de z elevado al cuadrado, y luego lo vamos a multiplicar
por la proporción esperada del evento que estemos buscando, el que sea en esa situación en particular según el estudio que tengamos, multiplicado por el complemento, o sea, la proporción del evento que no estamos buscando. Y lo vamos a dividir por e al cuadrado. E al cuadrado en algunas bibliografías se lo denomina como D y se lo define como la precisión. Pero quiero decirles que en realidad es mucho más sencillo nombrarlo como E por error, porque es el error máximo que se está dispuesto a cometer en la precisión, o sea, es la falta de precisión. Y en muchos libros es algo bastante confuso porque se lo nombra como precisión, pero después en los cálculos vemos que está puesta el complemento de la precisión, o sea, el error que estamos dispuestos a cometer en la precisión. Esto lo quiero aclarar porque a veces lo pueden encontrar como D, como precisión, pero realmente es la falta de precisión lo que está en juego en el denominador. Y quiero decirles que en este caso, cuando lo vean en el script de R en la parte práctica, van a ver que en el comando de esta estimación de tamaño muestral, el valor se lo define como E. O sea, para R es E, e indudablemente es el error en la precisión. No hay ninguna duda con eso. Ahora, hay algunas situaciones particulares en las cuales conocemos el N poblacional, porque, por ejemplo, la población es finita y es pequeña y ya se conoce de estudios previos o hay algún censo, y en estos casos, esta fórmula que les acabo de mostrar se reemplaza por la siguiente, que incluye básicamente el N. Y entonces tenemos el mismo denominador y le agregamos una multiplicación del n o del tamaño de la población, dividido al error en la precisión al cuadrado, se lo multiplica por el tamaño de la población y se le suma la multiplicación del valor de la curva normal elevado al cuadrado por P por Q. O sea, tiene ciertos agregados aquí en el numerador y en este caso en el n del denominador y en este otro término. Bien, pero la verdad es que lo más utilizado es esta primera fórmula de estimación porque en general no conocemos la población total, o sea, la población completa es desconocida. Bien, ¿qué pasa si por ejemplo estuviésemos trabajando con una variable cuantitativa y vamos a estimar el promedio, o cuál es esta variable en promedio en tal sitio, en tal área, en tal ocasión? Y para calcular el tamaño mínimo representativo, entonces vamos a utilizar otra fórmula que es la que se encuentra abajo, que básicamente lo que hace en el numerador es multiplicar el valor de la curva normal para una situación uni o bilateral, dependiendo si queremos probar diferencias únicamente, en el caso de bilateral, o si estuviésemos buscando algo para decir que es mayor o es menor significativamente. Dicho esto, una vez que tenemos el valor de la curva normal en el numerador, lo multiplicamos por el desvío estándar y a esa multiplicación le elevamos al cuadrado. Y dividimos ese término por el error o la falta de precisión elevada al cuadrado. Bien, esto se utiliza cuando estamos estimando o determinando parámetros. Cuando queremos hacer contraste de hipótesis, tenemos dos opciones. Cuando queremos comparar dos proporciones o cuando queremos comparar dos medias. En el caso de querer comparar dos proporciones, fíjense la complejidad de la fórmula. Básicamente lo que utiliza en el numerador son distintas combinaciones de el valor de la curva normal para el alfa o el alfa dividido 2, en general porque se considera bilateralmente, el valor de la curva normal para el error beta, o sea, que por ejemplo si consideramos un error beta del 20% máximo, como les había comentado antes,
un error beta dividido 2 tendría una probabilidad de 0,10. Entonces vamos a ir a buscar a la curva normal cuál es el valor del índice que le corresponde para esa probabilidad. Y nos da, por ejemplo, este número. Bien, entonces tenemos una cierta combinaciones de valor de curva normal para el error beta, valor de curva normal para el error alfa, la proporción en la muestra 1, que es P sub 1, la proporción en la muestra 2, o P sub 2, y después tenemos una letra que es de P, que sería el promedio entre la proporción 1 y la proporción 2. Bien. Y en el denominador lo que tenemos es la resta o la diferencia entre las dos proporciones, entre la muestra 1 y la muestra 2, elevada al cuadrado. Así que acá nos da una cierta indicación de que cuanto mayor sea la diferencia entre las proporciones, más pequeño va a ser el tamaño muestral mínimo representativo. Y cuanto más pequeña sea la diferencia, más grande va a ser ese tamaño muestral mínimo. O sea que es inversamente proporcional. Bien, cuando queremos comparar dos medias, la fórmula es bastante más sencilla y básicamente sería como multiplicar por 2 la varianza poblacional conjunta de esas dos muestras o de esas dos situaciones que queremos comparar, tienen una cierta variación conjunta. Bueno, esa variación conjunta está representada en este término y se lo multiplica por la sumatoria del valor de curva normal para el error alfa y para el error beta, según si es bi o unilateral, y se lo eleva al cuadrado. Y el denominador está representado por d elevado al cuadrado, que no es nada más ni nada menos que la diferencia entre las medias, o la diferencia entre lo que queremos probar elevado al cuadrado. Y entonces lo mismo que ocurre con la diferencia de proporciones. Cuanto más grande sea la diferencia entre las medias, menor va a ser el tamaño muestral mínimo requerido. Y cuanto más pequeña sea esa diferencia, el tamaño muestral va a crecer. Con esto en mente, vamos a pasar a algunas preguntas sobre esto, porque la estimación de tamaño muestral nos va a dar un número, la cantidad mínima de unidades de observación que necesitamos para hacer inferencias válidas. Pero, ¿qué sucede si no se alcanza el tamaño muestral apropiado o mínimo? La verdad es que las conclusiones no van a ser válidas porque van a estar potencialmente contaminadas, por decirlo de alguna manera, por el error del azar con una probabilidad de ocurrir mayor que la preespecificada. Entonces vamos a tener incertidumbre en esos resultados. Consecuentemente, la recomendación es seguir muestreando hasta alcanzar el tamaño muestral mínimo que represente a la población de estudio. Ahora, esto me lleva a otra pregunta o a otra cuestión muy importante, que es, ¿qué sucede cuando los requerimientos del tamaño muestral mínimo exceden las posibilidades de la fuente disponible de unidades de observación? O sea, cuando no podemos seguir muestreando, no tenemos capacidad para seguir muestreando. La realidad es que dentro de lo que es el mundo frecuentista hay dos estrategias que se sugieren para estos casos. Una es que recurramos a la participación de varios centros de reclutamiento, o sea, que no nos quedemos con nuestro lugar de trabajo, sino que ampliemos y tratemos de colectar muestras de otros sitios mientras que estén en el contexto de la investigación, o sea, no nos quedemos con un estudio de un solo centro, sino que sea algo multicéntrico, por ejemplo. Otra sugerencia u otra estrategia que se puede aplicar es ampliar el espectro de los individuos elegibles. Y esto básicamente es que hagamos una reducción de las exigencias de los criterios de inclusión. Por ejemplo, si inicialmente íbamos a trabajar con pacientes menores de 16 años, podríamos pensar en ampliar la población y decir pacientes menores de 18 años. Por supuesto que esto tiene que ser coherente con
con la línea de la investigación, pero si se puede ampliar los criterios de inclusión o reducir las exigencias, va a ser positivo porque nos va a permitir tener más N disponible. Y me voy dentro de lo que es la estadística clásica. La tercera recomendación tiene que ver con cambiar de paradigma de análisis estadístico, y como ustedes saben, pasar o pasarnos de vereda hacia la estadística bayesiana, porque básicamente la estadística bayesiana no recibe un impacto de esta magnitud o tan fuerte cuando trabaja con tamaños muestrales bajos. Sobre todo ese impacto no lo ve en sus fórmulas de cálculo, porque como ya hemos demostrado durante esta cursada, la estadística bayesiana es más sensible que la estadística frecuentista. Así que esas serían las 3 estrategias que podríamos utilizar como para solucionar estos problemas cuando no llegamos a obtener el tamaño muestral mínimo representativo de nuestra población. Con esto me despido y los dejo con la parte práctica.